¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Una vez más nos encontramos acá en Entrevistas para poder comentar diversos temas que son de contingencia y que son importantes además para nuestro conocimiento, importante también para hacernos una idea y tener una propia opinión sobre cada uno de los temas que vamos tratando y sobre todo con nuestros invitados. El día de hoy, un invitado muy especial, que es el doctor Tito Tricot, sociólogo, un investigador del tema mapuche, a quien saludamos. En este momento agradecemos que nos acompañe, Tito, en esta nueva entrevista. Quiero contarte a ti y contarle a todos los amigos que nos ven, que bueno, esta es una actividad de la Corporación Educación, Arte y Cultura. Dentro de muchas actividades que nosotros realizamos, dirigida a la comunidad, a los niños, a las familias, y bueno, normalmente hemos estado trabajando con actividades vinculadas a la educación, a la actividad artística, pero la cultura es algo fundamental porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de las sociedades. La cultura es un amplio abanico de manifestaciones, de actitudes, de encuentros, desencuentros que tiene una sociedad y que va generando una propia identidad. Y en esa identidad, un tema que ha estado sonando este último tiempo y muy importante, sobre todo por los acontecimientos del país, a partir del 18 de octubre, en que vemos a muchos jóvenes, sobre todo en las manifestaciones, en las calles, con banderas mapuches. Y que incluso sobre las banderas partidarias y sobre las banderas ideológicas. Y eso responde también a un cambio en nuestra cultura, un cambio en nuestra sociedad. Y por ello hemos invitado al doctor Tito Tricot para conversar, y le quiero preguntar inmediatamente un tema que está en las noticias, y que es algo que para muchos es sobrecogedor y para el mismo tiempo muy preocupante, que es la situación del Machi Celestino Córdoba, que se encuentra en huelga de hambre por una increíble cantidad de días. A propósito de la solicitud del Colegio de Antropólogos de Chile, a lo cual se ha sumado el destacado académico y pensador Gastón Sublet, que pide el escarcelamiento del Machi Celestino Córdoba para permitir que regrese a su espacio ritual sagrado, a su reihue, que además, de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Chile de respeto mutuo a las creencias religiosas. Tito, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? A mí me parece que la situación del Machi Celestino Córdoba, así como la de otros presos políticos mapuche que se encuentran hoy día en huelga de hambre, es muy dramática. Como dramática es la situación de la Araucanía en particular, porque ha sido totalmente invisibilizada por lo que sucede hoy día en el país, como lo es la pandemia, por ejemplo, como lo fue el estallido social y muchas de las cosas que están pasando hoy día en Chile, como lo es el tema del 10%, de la AFP, en fin, una serie de cosas que están sucediendo aquí, y hago énfasis en esto de Chile, porque lo que sucede fuera de lo que es Santiago y la zona central prácticamente no existe. O sea, siempre el World Map, o decir, el país mapuche, ha sido un lugar de fronteras, un lugar que existe fuera de Chile. Históricamente ha sido así. Y cuando se trata de lo que es el tema mapuche, más aún. Por lo tanto, la huelga de hambre ha sido totalmente ocultada, invisibilizada, porque es algo que no le interesa a los medios de comunicación. Entonces, cuando tú ya llevas casi 80 días de huelga de hambre, insisto, es algo dramático para la persona, pero también es algo dramático para todo un pueblo. Y es terrible además porque este es un tema que ha sido racionalizado por la clase política, racionalizado en términos de en términos de lo que es el cálculo, ¿no? Entonces se sabe científicamente que un cuerpo puede resistir una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces ya tuvimos una huelga que duró casi 100 días el año 2010 de presos políticos mapuche. Entonces ellos saben que un cuerpo humano puede durar una cierta cantidad de tiempo, una persona puede resistir una cierta cantidad de tiempo, me refiero sin comer, ¿no? Si tú no bebes
no bebes líquido, te mueres rápidamente, ¿no? Pero ellos saben que un cuerpo puede resistir. Entonces, esto todo significa una negociación, si tú quieres, un tensionar lo que es la política por parte de lo que es, en este caso, el gobierno, el Estado y los presos políticos. ¿Pero a costa de qué? A costa de la salud de los presos políticos. Es decir, al Estado le da lo mismo, ¿no? Por eso yo te decía que esto tiene un grado de dramatismo terrible. Entonces, eso lo hace tremendamente difícil para los presos mapuche, para los prisioneros mapuche. Entonces, el caso de Celestino Córdoba, que no es el único, porque hay una veintena de presos políticos, por supuesto, lo hace sumamente difícil, porque ni siquiera ellos en este momento están pidiendo su libertad, ¿no? Y esto es muy importante, están pidiendo que se apliquen los artículos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o de la OIT, que lo que especifica o explicita es que se deben aplicar ciertas normas que tienen que ver con el respeto a ciertas consideraciones especiales para los pueblos originarios, entre otras dimensiones culturales. Por ejemplo, en el caso del Mache Celestino Córdoba, su vinculación especial con la tierra, su vinculación especial con su rehue, con su entorno sagrado, con sus facultades como machi, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estar en su comunidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y para los otros presos políticos también el cumplir sus condenas en otros centros de reclusión o en sus comunidades producto de lo que es el coronavirus, en fin, una serie de cosas, ¿no? Esto sin siquiera tomar en cuenta todavía el hecho de que él debía estar en libertad por todas las irregularidades que significaron o que se cometieron durante su enjuiciamiento, ¿no? Tito, entonces, ¿te dime. puedo consultar algo a propósito del juicio que se le seguía a Celestino? A él se le acusa de estar implicado en un hecho que es muy doloroso también y muy, muy duro que se dio en la Orcoñez, esto que es la muerte que tiene la familia, o digamos la pareja, de dos personas de edad que mueren en un incendio. Y en donde a Celestino Córdoba se le implica en un espacio geográfico en donde él estaba a una distancia importante del lugar, al parecer. Entonces se han acusado una serie de vicios y que para muchos no nos extraña, porque sabemos de una serie de, ¿verdad? de puestas en escenas que se han hecho cercanamente. Ya lo vimos en también parte del movimiento social que rechazó, por ejemplo, el asesinato de Catrillanca, en donde vimos un montaje que fue primero, ¿no es cierto?, desde la autoridad dicho de una manera, y después claramente se pudo comprobar que fue un montaje. Entonces, en este caso, para la gente que no conoce la situación, ¿qué nos puedes contar respecto a cómo se dio justamente, o cómo está la situación del juicio que se le sigue a Celestino y a otras personas implicadas en este caso? Bueno, efectivamente aquí se dio un caso, el caso particular de la muerte del matrimonio Lusinger-Mackay en el año 2013, donde ellos fallecieron en un incendio, en un hecho obviamente lamentable, luctuoso, triste, que no debiese haber ocurrido, y al Machi se le encontró aproximadamente a casi 2 kilómetros de distancia del lugar de los hechos, y él se encontraba baleado en esa oportunidad, se le encontró baleado, ¿no? Entonces, al encontrarse en esa situación, se presume que estuvo involucrado en esos hechos y que habría sido baleado por Lusinger, ¿no? Se presume. Pero nunca se pudo comprobar en el juicio de que esa bala habría salido del revólver o de la pistola que habría tenido Lusinger, simplemente porque el arma esa se consumió en el incendio, por lo tanto nunca se pudo hacer un peritaje balístico que realmente pudiera arrojar los resultados esperados
o que se pudiera determinar realmente, fehacientemente, que desde ahí se produjo o provino ese disparo, digamos, ¿no? Nunca se pudo probar eso, por lo tanto nunca se pudo probar realmente que él estuvo ahí, ¿no? Y a él nunca se le acusó de asesinato o de homicidio. Eventualmente a él se le condenó por incendio intencional con resultado de muerte, o sea, no por homicidio, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y a él se le condenó a 18 años de cárcel, ¿no? Pero no se le comprobó, no se le comprobó, o sea, no se le acusó, como te digo, o no se le condenó por homicidio. Eh, y eso es importante recordarlo, ¿no? Entonces, entonces tal vez la gente desconoce eso, ¿no? Desconoce esos pormenores. Y tampoco fue por una decisión de mayoría de los, perdón, por unanimidad de los jueces. Fue por mayoría, ¿no? Fue por mayoría de los jueces y además tampoco fue calificado como delito terrorista, que es lo que quería el gobierno, ¿no? Entonces no fue por delito terrorista que fue condenado tampoco, ¿no? Que es lo que quería el gobierno o el Estado o la Fiscalía que se aplicara, ¿no? Que se aplicara esta ley y que se le acusara como delito terrorista. Entonces, en este momento está condenado a 18 años y bueno, y su huelga de hambre hoy día está siendo llevada a cabo por estas razones que ya explicamos delante. Pero ese es el origen, ¿no? Es el origen de su condena, del juicio, de su condena y de la huelga de hambre. Pero el origen de todo esto y de esta violencia viene de mucho más atrás, por supuesto, ¿no? Bueno, y ahí... Estas son... Dime. No, ahí justamente un poco quería como continuar la conversación contigo porque obviamente, como tú señalas, se da dentro de un contexto. Hay una serie de situaciones que llevan a que ya hemos visto, nos hemos casi acostumbrado de escuchar una serie de acusaciones que después se demuestra que son montajes. Y eso es grave porque en el fondo pone en entredicho la labor de la justicia, la labor de un montón de autoridades que están actuando acá, vinculadas con el gobierno o con otras instituciones que se coluden en el fondo para un acto criminal en el fondo, porque estamos hablando muchas veces de una serie de relaciones. Se plantean las dudas, pero después se comprueba que hay montaje. Entonces, y esto sumado a lo que tú señalas, una situación histórica, genera un cuadro que después hace más difícil poder, por ejemplo, llegar a un escarcelamiento, en el caso del Machi Celestino, permitir, por ejemplo, que regrese a su espacio ritual, que es algo que en el caso de él es especial, ¿verdad? Porque él no es solamente un mapuche, sino que tiene una condición dentro de su comunidad, es un sacerdote, es una persona sagrada, que tiene, digamos, una relación especial con su pueblo y con su comunidad. Y respecto a lo mismo que tú señalas a este contexto, quiero consultarte a propósito de que recién escuchábamos en estas horas recién pasadas la declaración, por ejemplo, del ministro del Interior, Víctor Pérez Paredes, recién asumido, y una respuesta de Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, a propósito de la situación de la Araucanía, como decía el ministro, en donde hablaba de preocuparse por la paz y alejar a los violentistas en la zona de la Araucanía. Entonces se le preguntaba si esto significaba la intensificación de la presencia policial que veíamos algunas semanas atrás, y él decía que no era un tema solo policial, sino también que había que establecer una situación de diálogo, que la mayoría de la gente quería vivir en paz en la zona y tranquilidad y aislar a los violentistas. Y que no solamente se derrotaba, ¿verdad?, la violencia con más policía, sino que también con la acción política, de escuchar, de preocuparse por la región. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu reflexión en torno a a lo que se le ha llamado conflicto mapuche? Yo lo digo entre comillas,
porque yo no sé si es un conflicto mapuche, no sé si es la palabra exacta, no sé si tú también estás de acuerdo con ese nombre, y eso en el marco de esta histórica lucha de la nación mapuche. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, esto no es un conflicto mapuche. Esto es un conflicto chileno-mapuche. Y para ser más preciso, un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, ¿no? Es decir, si tú hablas de un conflicto mapuche, evidentemente está diciendo que es un conflicto iniciado y llevado a cabo por los mapuches, lo cual ya es no solamente un error, sino que es un sesgo, estás tergiversando la historia, ¿no? Tú no puedes tener un conflicto con una sola persona, tienes que tener un conflicto entre dos actores, y en este caso entre dos actores políticos, ¿no? Y además, lo más importante es que aquí el conflicto lo comenzó el Estado chileno. Aquí hay que olvidarse de los españoles. Esto no tiene que ver con los españoles. Aquí la invasión hispana comenzó en 1541 con Pedro Valdivia, como todos sabemos y como todos nos han enseñado en el colegio, en el liceo, que sea en la escuela, en 1541 y en 1641, es decir, un siglo después, los españoles firmaron un tratado de paz con los mapuches, en el famoso Tratado de Quilín. Y ahí firmaron la paz, ¿ya? Cuando se dieron cuenta que no podían derrotar a los mapuches, entonces dijeron, bueno, mejor firmemos un acuerdo de paz con ellos, y entonces en Quilín firmaron este acuerdo de paz. Firmaron el Tratado de Paz y reconocieron por primera y única vez, porque Chile no lo ha hecho, firmaron un acuerdo de paz, un tratado de paz, que reconocieron al pueblo mapuche como nación, ¿no? Y uno lo puede ver en los documentos oficiales de la época, que están, puedes ver cómo reconocen a la nación mapuche como nación soberana, y reconocen al Biobío como la frontera internacional, ¿no? De ahí hacia el sur. Y ahí cesaron las hostilidades, ¿no? Hubo algunas escaramuzas, por supuesto, bueno, pero ahí fijaron las normas de acuerdo a las cuales, o cómo se iban a comportar de ahí en adelante los mapuches y los españoles, en esas relaciones internacionales. Entonces, olvidémonos de los españoles. Si el conflicto y la raíz del conflicto comienza en el siglo XIX, cuando surge el Estado chileno, cuando se desarrolla y se consolida el Estado chileno, y a partir de mediados de los años 1860 en adelante, más o menos, comienza entonces la expansión del Estado chileno hacia el sur. Comienza gradualmente a ocuparse el territorio mapuche hacia el sur, y culmina en la mal denominada pacificación de la Araucanía, que no fue pacífica, fue violenta, fue muy violenta, con masacre, con asesinatos, fue brutal, cuando comienza ahí en 1881, y termina en 1883, con la derrota del pueblo mapuche en la última batalla en Villarrica. Tito, una precisión de lo que tú señalas, que es como pregunta. Si tú señalas que había un acuerdo de paz con los españoles, se rompe con la naciente formación de la República Chilena. Sí. Incluso yo recuerdo, también a propósito del colegio, que me acuerdo que nombraban por ejemplo, a Bernardo Higgins, una persona que tenía la paz con los mapuches. Él incluso se dice que hablaba el idioma y podía entenderse. Bueno, él fue criado además por gente mapuche. Y esto viene posterior, tú hablas del 1860, más o menos hacia adelante. ¿Por qué es el interés de la naciente República Chilena de los territorios mapuche? ¿Cuál es el interés que hay ahí? Es que hay varias razones. Hay razones económicas, hay razones políticas, hay razones ideológicas, hay razones geopolíticas. Hay diferentes motivos. Te voy a dar algunas. Mira, en 1851, por ejemplo,
el presidente Montt crea la provincia de Arauco, ¿no? No existía presencia chilena en el sur, ¿no? En territorio mapuche, no existía. Pero políticamente ellos, la élite dominante, pensó que era importante establecer soberanía en territorio mapuche, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Creó una comisión especial para ir a Europa a traer colonos europeos para establecerse en territorio mapuche, ¿no? Establecer soberanía. Creó la provincia de Arauco sin estar allá el Estado chileno todavía. O sea, políticamente ya estaban pensando en ese Estado unitario que todavía no existía como Estado unitario porque existían provincias solamente. Existía la provincia de Santiago, la provincia de Coquimbo, la provincia de Concepción, ¿no? Pero ya estaban pensando en ese Estado unitario que no se había consolidado todavía, que no se había consolidado tan bien como lo conocemos hoy día, ¿no? Pero ya se estaba consolidando como tal, ¿no? Y trajeron colonos extranjeros. Y por eso tienes en el sur, incluso en el territorio mapuche, ¿no? Tiene suizos, tiene escoceses, tiene alemanes, que son los hoy día tienen los descendientes de esos colonos originales, que son los agricultores que hoy día tienen, que son esos agricultores racistas, esos agricultores tremendamente racistas, conservadores, derechistas, que son los anti-mapuches, ¿no? Ese es el gran problema que hay, porque son los que el Estado chileno les dio tierra, que en realidad pertenecían históricamente a los mapuches, a los bisabuelos de los mapuches actuales. O sea, les quitó esa tierra luego de la mal llamada pacificación de la Araucanía. En ese momento los mapuches tenían 5 millones de hectáreas, les quitaron el 90% de sus tierras, es decir, le dejaron 500.000 hectáreas, y ese otro 90% de tierra les quedó al Estado, y el Estado entonces hizo lo que quiso con esas tierras, y en general creó 3.000 reducciones, así les llamó. O sea, se produjo un proceso de arreduccionamiento, así le llamó, 3.000 reducciones, que en realidad eran 3.000 campos de concentración, cosa que la gente en general no sabe. 3.000 campos de concentración donde arbitrariamente distribuyó a los mapuches, les dio muy poca tierra, y la otra tierra la distribuyó entre colonos, chilenos y extranjeros, ¿no? Tito, bueno, entonces estamos hablando verdaderamente de una situación de usurpación. Absolutamente. Porque si tú estás aquí en Valparaíso, tú éramos nosotros donde estamos viviendo, viene, ¿no es cierto?, gente de otro territorio, por las razones que sea, hace la historia que tú estás contando y lo que está haciendo una usurpación de un territorio. Y son comunidades que vivían, ¿no? Y me parece que también se da una situación similar con Argentina, que también uno sabe que están allá una serie de comunidades mapuche hasta el día de hoy. En Argentina hicieron lo mismo, en Argentina hicieron absolutamente lo mismo. Aquí se llamó pacificación de la Araucanía, allá se llamó conquista del desierto. La pacificación aquí no fue pacífica, allá la conquista del desierto no era desierto, porque vivían los mapuches, pero fue exactamente igual, exactamente igual. Y en esa historia de usurpación, que tú hablas de esa cantidad de millones de hectáreas que tenía la nación mapuche, tanto en Chile como en Argentina, y ahora en el contexto actual, en la situación actual, en que además estamos hablando de la construcción o de la instalación de una nueva constitución, por ejemplo, que es algo que es como a Vox Populi, que es como un grito de la sociedad actual, que ve, ¿no es cierto?, que hay cosas que deben cambiarse. ¿Cómo ves tú, entonces, la inserción en esa nueva construcción de país, por así llamarlo, de la nación mapuche? Porque se nos produce esa duda quizá a muchas personas de cómo se convive con una historia pasada, que tal como tú la cuentas, de usurpación terrible,
en la construcción del nuevo país? ¿Cómo se inserta tanto la nación mapuche en este territorio llamado chileno, pero además en una nueva constitución? Claro, es un problema muy complejo porque, mira, antes de contestarte eso, déjame decirte otra cosa, porque aquí se trató de aniquilar culturalmente e identitariamente al pueblo mapuche, con la invasión con la invasión del territorio mapuche, con la invasión de Wall Mapu, ¿no? Con lo que te estaba contando, ¿no? En el siglo XIX, principio del siglo XX. Porque se impuso toda la institucionalidad chilena, toda la cultura chilena, toda la arquitectura chilena se impuso sobre la institucionalidad, la organización social, cultural mapuche. Entonces, de la noche a la mañana, toda la organización social mapuche, todo lo que existía, ya que estábamos hablando del machi celestino, por ejemplo, ¿no? Todas las machis, todos los huerquenes, los voceros, todas sus guaipifes, sus historiadores, todas sus autoridades, todo eso lo destruyeron o quisieron destruirlo porque pasó a ser mucho más importante que ellos, pasó a ser mucho más importante el oficial del registro civil, el sacerdote, el carabinero, el alcalde, todo eso, toda la institucionalidad chilena pasó a ser más importante que lo que tenían los mapuches. Todo, ¿no? Incluido el idioma. O sea, ya no se podía hablar mapudungun, ¿ya? Entonces, por eso digo que por una parte la destrucción física y por otra parte la destrucción cultural, social, etc. Bueno, eso todo el siglo XX. Y a fines del siglo XX, con la dictadura, o sea, en los años 70, viene otro tipo de destrucción. O sea, por una parte se niega al pueblo mapuche, o sea, se impone la chilenidad, se niega al pueblo mapuche y viene una segunda negación, que es con la imposición del modelo neoliberal. ¿Ya? Por eso me importa hablar eso antes que hablar de la Constitución, que tiene que ver con el modelo neoliberal también, el estallido social y todo lo demás, ¿no? Viene una segunda negación del pueblo mapuche, que es con la imposición del modelo neoliberal en los años 70. ¿Por qué? Porque el año 74 sucede algo muy interesante. La dictadura militar comienza a cambiar el modelo económico en Chile. Aquí había un modelo económico que venía de los años 30, 40, que era un modelo económico proteccionista, un modelo económico desarrollista, un modelo económico que trataba de impulsar la industria nacional, ¿no? La industria clásica nacional, que era el modelo que existía en toda América Latina, ¿no? Protegida por el Estado, qué sé yo. Bueno, la dictadura militar cambia todo eso. Todos hemos escuchado hablar de los Chicago Boys, todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero básicamente lo que se hizo fue, y por eso se habla del modelo neoliberal, se abrió la economía, ¿no? Era una economía de exportación, ¿no? Una economía de exportación. Y una de las cosas que hizo la dictadura, una de las cosas que hizo Pinochet fue promover la industria forestal, ¿no? Es decir, llevar el capitalismo al campo, ¿no? El campo estaba atrasado, el campo estaba subdesarrollado, había que desarrollar el campo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Con la industria forestal, ¿no? La industria forestal en los años 70 era mínima, prácticamente inexistente. La mayor industria que existía en Chile era el cobre. Siempre se habló del cobre, que era el sueldo de Chile, el 80% de la exportación, de la producción, era el cobre. Bueno, la industria forestal era prácticamente inexistente. Entonces, eran más o menos 300.000 hectáreas las que eran plantaciones en ese momento, ¿no?
Estamos hablando en los años 70, más o menos, ¿no? En el año 74, entonces hay un decreto ley, porque no había parlamento. Entonces se gobernaba a través de decretos leyes nomás, ¿no? Entonces hay un decreto ley que comenzó a subsidiar en un 70% la inversión en la industria forestal, el decreto 701. ¿Quién firmó el decreto 701? Julio Ponce Lerú, el famoso Ponce Lerú, dueño de Soquimich, el hombre más rico de Chile. ¿Ya? Subsidiado en un 70%. Es decir, si tú querías invertir en la industria forestal, te salía prácticamente gratis. 70% te subsidiaba el Estado, o sea, la plata de todos los chilenos, todos los que pagan impuestos. Y además había una serie de, aparte del subsidio, había una serie de garantías tributarias, qué sé yo, un montón de garantías, ¿no? Entonces comenzó a crecer exponencialmente la industria forestal. El problema es que las plantaciones de pino y eucaliptus, que son exógenas, no son chilenas, son las que comenzaron a crecer a costa del bosque nativo. Y eso estaban en territorio mapuche, en la 8ª y 9ª región, fundamentalmente. Y eso es lo que uno ve lleno en los cerros, en las carreteras, en los bordes. Lo que tú ves lleno en los cerros ahora. ¿Ya? O sea, ya no hay bosque, hay plantaciones, que es distinto. Ya no ves los bosques, ¿no? Y eso es territorio mapuche, ¿ya? Eso es territorio mapuche. Entonces comenzó a crecer todo eso. Entonces esas 300.000 hectáreas que había, que no era nada, hoy día hay 2,5 millones de hectáreas planteadas. Entonces las ganancias de la industria forestal han sido pero gigantescas, gigantescas. Y los mayores grupos económicos hoy día son los mates, con la forestal Mininco, los mates de la papelera, los mismos de la producción del papel confort, y Angelini, que es Bosques Arauco. Y suena mucho con lo que tú estás nombrando con los medios de comunicación. Absolutamente, absolutamente. Ellos son los dos principales grupos, los que más ganan dinero allá, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, son los mismos dueños y los mismos grupos económicos que están detrás de las grandes empresas, que están detrás de la AFP, que financian la política, que son los dueños de los malls, que son los dueños de las pesqueras, que son los dueños de las mineras, los dueños de Chile. Son los dueños de Chile, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar eso, te pones a pensar también, ¿qué hacen los mapuches? ¿Qué hacen los mapuches? Para ellos ya es un problema de supervivencia. Ya no es un problema nomás de que era un poquito más de tierra o un poquito más unos metros más, unos metros menos. No, es un problema que ya no te está quedando territorio. Hoy día el 70% de los mapuches no viven en el campo, viven en la ciudad. Porque ya no tiene dónde vivir. Entonces dice, bueno, yo tengo que luchar y tengo que pelear por lo que me está quedando. Quiero mis tierras, ¿no? Quiero lo que me está quedando y quiero mi territorio, quiero mi forma de vida. Cuando Celestino Córdoba y los presos políticos dicen, yo quiero volver a mi rehue, a mis lugares sagrados, es porque quiero volver a hacer lo que es ser mapuche, o sea, gente de la tierra, ¿no? Eso es, porque me han robado, me han cercenado la mitad de mí, o sea, la mitad de mi alma, ¿no? Y entonces en esta pelea de David contra Goliat, porque eso es lo que estamos viendo acá en Una Nación, vuelvo a esa pregunta que te hacía, ¿cómo se resuelve entonces? ¿Qué caminos hay? No hablo de lo que en realidad pueda pasar, pero ¿qué caminos habría? Claro, el tema es que, mira, las políticas públicas de todos los gobiernos, desde la dictadura en adelante, me refiero, bueno, obviamente la dictadura, pero después de la concertación, la nueva mayoría, la derecha, han sido un total y absoluto fracaso.
total y absoluto fracaso. O si no, no tendríamos conflicto. No tendríamos conflicto. Habría absoluta calma, habría absoluta paz, ¿no? Y no es lo que existe hoy día ni en el Biobío, ni la Araucanía, ni los ríos. No, hay un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? La solución es política. ¿Y qué es lo que han hecho todos estos gobiernos? Primero, la militarización. O sea, han tratado de resolver el problema policialmente. Han reprimido, han utilizado la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, la represión, los allanamientos, las torturas, han asesinado mapuche. Tuvimos mencionada a Camilo Catrillanca, que lo asesinaron en 2018. Por mencionar un mapuche que han asesinado ya varios. Han tratado de resolverlo a través económicamente, es decir, han tratado de financiar algunos proyectos, de comprar un poco de tierras, devolverle algunas tierras. Nada de eso resulta. Nada de eso resulta, porque lo que quiere el movimiento mapuche hoy día es autonomía. Eso es lo que quiere el movimiento mapuche hoy día. Ya no le interesa lo otro. No le interesa lo otro. Entonces, cuando el ministro del Interior, lo que tú decías delante, cuando el ministro del Interior, Víctor Pérez, en sus primeras declaraciones, lo primero que dice, declara sobre la Araucanía, imagínate, las primeras declaraciones dice: me voy a preocupar particularmente de la Araucanía, porque los chilenos allá merecen vivir en paz. Los chilenos merecen vivir en paz. No menciona a los mapuches. O sea, los mapuches no merecen vivir en paz. Los chilenos merecen vivir en paz. O sea, nuevamente está diciendo, los violentistas, los extremistas, los terroristas, son los mapuches. Nuevamente está diciendo eso, ¿no? Claro, después dice, hay que ver el diálogo, hay que ver, qué sé yo, hay que conversar, qué sé yo, pero primero que nada dice lo otro, ¿no? Entonces, todos los gobiernos han establecido mesas de diálogo. Todos los gobiernos. Mesas de diálogo para resolver problemas. Nada ha resultado, nada. Porque siempre han dejado fuera el tema de la autonomía, ¿ya? Y lo que ellos quieren es autonomía. Y autonomía significa simplemente el derecho a resolver como pueblo distinto que soy, el derecho a determinar por mí mismo cómo yo quiero decidir cómo organizarme económicamente, cómo organizar mi economía, mi salud, mi educación, etc. Eso es la autonomía. La declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas dice en el artículo 3: todos los pueblos indígenas del mundo tienen el derecho a la autodeterminación. No lo dice el pueblo mapuche, lo dice la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, no es nada nuevo lo que se está pidiendo, no es nada distinto a lo que está diciendo la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas. Entonces, si tú estás pidiendo autonomía y tú estás ahora en un proceso que supuestamente nos va a llevar a tener una nueva constitución, ¿no? Volviendo a tu pregunta, después de este largo prolegómeno, lo que debería haber es entonces que el mapuche, que los 9 pueblos que son reconocidos en Chile, que están reconocidos en Chile hoy día, no constitucionalmente, porque la única nación reconocida constitucionalmente es la chilena, pero se reconoce que existen 9 pueblos indígenas u originarios. Debería
debería ser reconocida la autonomía de estos pueblos, ¿no? En esta nueva constitución. Es decir, Chile debería ser un país, debería dejar de ser el país, el Estado debería dejar de ser el Estado decimonónico que siempre ha sido. Porque Chile es, hasta el día de hoy, un Estado uninacional y unicultural. Es decir, Chile para los chilenos. Pero resulta que aquí, en este país que nosotros llamamos Chile, no todos somos chilenos. Aquí hay mapuche, hay diaguita, hay cauescar, hay yamana, hay quechua, hay aymara, hay rapanui. Entonces, no todos somos chilenos. Por lo tanto, debería haber, si es que realmente hubiese una nueva constitución, que ojo, no sé si la va a haber, eso está por verse. O sea, yo creo que se va a aprobar ya el plebiscito, pero que vaya a haber una nueva, no sé. Pero si es que si hubiese una nueva, debería ser un Estado plurinacional, ¿ya? Es decir, donde todas estas naciones tuviesen el mismo derecho, ¿no? A existir y a coexistir y a convivir en paz. No que hubiese un Chile plurinacional, o sea, que Chile fuese más importante que los demás, ¿no? Pero realmente, por el racismo imperante, por el peso que aún tiene la clase política, dificulto que ello vaya a pasar, dificulto. Aunque por lo que tú mismo decías al comienzo, aunque efectivamente durante el estallido social, durante el movimiento que hubo, efectivamente tú podías ver mucha más guanufolle o banderas mapuche, podías ver mucho más esas banderas que las banderas chilenas o que las banderas partidarias. Eso era evidente, ¿no? Y podías ver los gritos y podías ver los rayados también. Podías ver eso, ¿no? Pero traducir eso ahora en normativa, en ley, que eso se traduzca, no sé. Hoy día, justamente en estos días se iba a discutir también el tema de cómo iba a ser, el asunto esto de los escaños reservados para los pueblos originarios, todavía no está claro, ¿no? Entonces, todo es Bueno, incierto. yo creo que lo que tú planteas es un tremendo desafío como país, porque, ¿verdad?, toda la situación que se da a partir del 18 de octubre, que es una serie de elementos que se van juntando, que vienen de antes, no es que parte el 18 de octubre, ¿verdad?, en donde se da una situación en la calle también que uno podría plantearse como una nueva conciencia en el país. Son procesos largos, eso es verdad. Pero lo que tú nos planteas y estas reflexiones que nos haces y esta información que nos entregas para conocimiento, yo creo que es muy importante para todos porque nos hace entender un poquito más este llamado conflicto, que yo creo que llega un momento en que un país tiene que superar este tipo de cosas que además tienen que ver con un reconocimiento de su propia historia. Lo que tú cuentas es una tremenda injusticia que se ha cometido contra un pueblo. Así como hablábamos de un montón de injusticias que tenemos día a día, tú nombraste el tema de la AFP, ¿verdad?, la concentración de la riqueza, el manejo de los medios de comunicación, etc. Esta es quizás una de las más grandes injusticias en nuestro propio territorio, con nuestra propia gente, con aquellos que son nombrados desde que nosotros nos formamos en el colegio como héroes, incluso que nunca fueron vencidos por los españoles en ninguna parte de América, que de los únicos que se escribe un libro que se hace famoso en Europa, de este aguerrido pueblo mapuche, que tan mal lo hemos tratado como chilenos y que tenemos una gran deuda con esta nación. Tito, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas podido entregar tu experiencia, tu información, porque nos permite seguir reflexionando
y ojalá que efectivamente, aunque tú no tienes quizás una visión tan optimista de los resultados, pero va a depender, ¿verdad?, también de lo que podamos hacer de manera honesta en las discusiones que se vienen ahora, con esto de una nueva constitución para Chile. Y yo quiero saludar y despedirme, agradeciendo también la presencia de todos quienes nos han estado siguiendo, agradecer una vez más al doctor Tito Tricot, un sociólogo que se ha dedicado a investigar la situación del pueblo mapuche y normalmente participa en otras actividades con jóvenes, ha escrito muchos libros respecto a la temática y ustedes pueden buscar mayor información del trabajo que él ha realizado. Y ojalá que esto mismo nos ayude a establecer un nuevo parlamento, ¿por qué no? Cuando hablo no solamente del parlamento del Congreso, sino que un nuevo parlamento como se hacían alguna vez con los mapuches para establecer un nuevo trato, sobre todo pensando que ellos son quienes estaban en este Chile, o como le llamamos el día de hoy. Gracias, Tito, por acompañarnos una vez más y por estar con nosotros. Oye, no, gracias a ti. Bernardo, una cosa. Dímelo. Mira, en mi página, en una nueva página que tengo, que es titotricot.cl, ¿Ya? yo tengo mis libros que ahora pueden descargar gratis. Así que ¿En todos serio? tus... Sí, así que todos tus televidentes, videntes, o como sé que se llamen ahora, Pueden bajarlo gratuitamente. Pueden bajarlo y leerlos ahí gratis. Excelente. Pueden bajarlo gratuitamente, Excelente. todo gratis. Todo Excelente. gratis. Bueno, Eso. ya está. titotricot.cl, Okay. ¿Sí? Titotricot.cl. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes una vez más, que estén muy bien, cuídense, porque tenemos que salir todos vivos de esta para cualquiera de los planes que tengamos en el futuro y sobre todo con nuestra Corporación de Educación, Arte y Cultura. Muchas gracias una vez más, nos estamos viendo en una próxima oportunidad con entrevistas.